Dentro de muy poco se lo juro, ustedes van a estar recibiendo el título de Relaciones Públicas Institucionales. Título universitario con validez nacional. Algunos te dirán, ¿qué? Muy poco, si yo recién estoy empezando. Profe, ¿de qué me está hablando? De lo mismo que te pasó cuando entraste a la secundaria, creyendo que nunca ibas a terminarla y nunca ibas a estar en el último año ya disfrutando de salir, de haber hecho tantos amigos y tantas cosas. Fíjate, acordate, desde que entraste a la secundaria hasta que terminaste, se te fue así. Dentro de muy poco vas a estar viendo, y bueno, ¿y ahora qué hago? Porque vas a pasar de ser un estudiante avanzado universitario a ser uno de los profesionales más jóvenes dentro de las relaciones públicas. Pero allí aparecen entonces las organizaciones profesionales que te dan contenido, te dan cabida, te dan contención. Nosotros tenemos algunas organizaciones que han funcionado a veces bien, a veces más o menos, y ahora están funcionando muy bien. La agenda profesional las marcan los profesionales que ya tenemos más años en el mercado. Yo debo ser uno de los más viejos seguramente, y vengo trabajando en esto por esfuerzo propio, por suerte o porque se fueron dando las cosas hace varias decenas de años. El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina, que tiene sede en Buenos Aires y que tiene distintas filiales en distintas partes del país, seguramente ustedes, si pueden entrar a la página, que ustedes ya la tienen allí, van a ver las filiales que tienen, es la entidad madre que nos nuclea a todos los que somos graduados en Relaciones Públicas y en algunas disciplinas afines, pero que trabajaron, de relaciones públicas o de funciones, perfiles y alcances, como hablamos al principio, de nuestra profesión. El Consejo de Relaciones Públicas, además, tiene un código de ética que yo les recomiendo mucho que lo lean, porque marca bastante bien, por no decir muy bien, cómo deberíamos nosotros trabajar para ser buenos profesionales de nuestra disciplina. Un Relaciones Públicas tiene que decir la verdad, tiene que decir siempre la verdad. Y tienen que encontrar además las maneras para poder nuclearse con otros, para poder ir aprendiendo de las mejores prácticas. Para eso va a asistir a congresos, a eventos, a convenciones hechos para nosotros. Va a aprender nuevas disciplinas, va a aprender un poco más acerca de los nuevos medios, pero fundamentalmente va a generar una agenda de trabajo que tiene que ver no solo con el calendar, sino también con su núcleo de contactos. Porque muchas veces lo que no sabes vos, lo sabe un profesional, colega tuyo. Poder ayudarnos entre nosotros, poder entender en qué nos puede ayudar otro profesional y a veces hasta contratarlo en algo que nosotros no podemos llegar o porque el otro es especialista, tiene mucho que ver con el éxito de nuestro trabajo. Aquí en Córdoba existe el Círculo de Comunicadores, CIRCOM, que soy fundador, y que además en algún punto hace lo mismo que el Consejo Profesional de Relaciones Públicas y trabaja para sostener y darnos contención en aquellos temas que necesitamos en nuestra vida profesional. Pero no solo como profesionales, sino que además les digo, también hay capítulos de estudiantes que ustedes pueden estar, donde ustedes pueden estar participando y empezar a tener su agenda de contactos. Les cuento, la primera vez que alguien me dio una tarjeta, en algún tiempo se daban tarjetas, la primera vez que alguien me dio una tarjeta yo sentí, estoy empezando a ser un profesional. Hoy ya ni sé cuántos contactos tengo, ni en LinkedIn, creo que ya pasamos por miles y miles, y la realidad es que muchos de ellos no solo son amigos, sino que son gente que me ha ayudado mucho en mi profesión. No lo olviden, contáctense, sinergicen y amen lo que estamos haciendo, porque es la mejor manera de poder ser un gran profesional. Resulta ser que en el devenir de su tarea están trabajando en una agencia, en una consultora, en un departamento de relaciones públicas, interno, externo, y alguien muy allegado a tu familia tiene una empresa y dice, mira, yo estoy muy expuesto en mi empresa habitualmente, sé que vos venís haciendo relaciones públicas y me gustaría contratarte para que empieces a trabajar conmigo, para que vos seas quien hable en mi lugar. Que seas mi vocero,
que todo lo que yo quiero expresar, que no lo sé hacer porque yo soy ingeniero, porque a mí me gusta la fábrica, pero muchas veces me doy cuenta que cuando viene alguien y yo quiero explicar, no le explico bien. A mí me gusta mucho más el tablero, me gustan mucho más los números, la planilla Excel. Y sé que vos, y te he visto, y porque te has formado, y porque además tenés experiencia, sos muy bueno de interpretar lo que uno piensa, interpretar lo que piensa la organización y decírselo a otras personas. Te necesito para esto. ¿Está bueno o no? Siempre y cuando vos sepas que tenés las características necesarias, las actitudes o predisposiciones y las aptitudes, que son las capacidades para poder hacerlo bien. Si el vocero es el nexo entre la organización y los medios y las redes sociales y los grupos de interés, vos lo que vas a hacer es dar a conocer a la comunidad la postura de la organización y lo que representa para la comunidad esa organización. Pero además también la filosofía y las políticas dichas de tal manera que todo el mundo lo pueda entender muy fácilmente y a veces con ejemplos muy prácticos. Lo que no puede hacer el presidente o el directorio de una empresa lo vas a terminar haciendo vos porque vos reinterpretás lo que ellos piensan. ¿Vas a poner algo de vos? Probablemente, alguna impronta tuya, algún modo, algún tipo de contenido, alguna secuencia lógica, pero fundamentalmente vas a tener que explicar cómo explica el otro. Yo me he transformado muchas veces en vocero de distintos tipos de personas y organizaciones. Y si hay algo que aprendí es que tengo que ser muy empático. No soy yo quien habla, sino que habla la institución a través mío. No soy yo quien habla, sino que habla la persona a través mío. Cuando redacto el discurso, cuando genero los contenidos mínimos que va a tener esa comunicación, no lo hago pensando en mí, sino fundamentalmente pensando en a quien yo represento. Ese es un vocero. Va a tener también el vocero la retroalimentación y entender el pulso de los medios o de las redes sociales. ¿Qué necesitamos conocer para tomar decisiones? Y ayudar a la investigación de las áreas específicas que tienen a la vocería, que así se llama esta profesión, o este trabajo dentro de la profesión, tienen a la vocería como una parte de su trabajo. Tenés que tener mucho y muy alto nivel de información de los acontecimientos del día, de las cosas que suceden. Entender la coyuntura y entender también todo lo que está alrededor de la coyuntura. A veces, inclusive, yo mismo he tenido que aprender de historia de los lugares donde están las organizaciones para las que yo trabajo y cómo han influido esas organizaciones en la historia de esa comunidad. También tenés acceso a las grandes fuentes de información que tiene toda la organización. Es decir, vos no podés ser vocero si la organización no te cuenta. Algo de esto te va a pasar, por ejemplo, frente a una crisis. Suponete que sos vocero de una empresa de energía eléctrica, y los ingenieros, cuando vos le preguntás qué tenemos que hacer y cuánto tiempo va a tardar el corte, los ingenieros no te dan ninguna información. No hay forma. Por lo tanto, tu vocería tiene que ser clara, precisa, constante, contundente y fundamentalmente empática con los grupos de interés. Vos sos el asistente principal del gerente de Relaciones Públicas e Institucionales de la empresa de energía eléctrica de tu comunidad. Sea una cooperativa, una empresa del Estado, privada, lo que sea. Vos como asistente vas a ayudarlo, a tu gerente, a trabajar sus relaciones públicas habituales. Hay una tormenta, casi un tornado, tira abajo una gran cantidad de red eléctrica, inclusive de media tensión, con lo que van a tener serios problemas en solucionar el corte que se ha producido en prácticamente toda la comunidad, en toda la ciudad, o en gran parte de la territorialidad. Tenemos un problema, estamos frente a una crisis. Nosotros ya hemos hablado de las situaciones de crisis y que nuestra función es comunicar. Ahora tu gerente está bastante complicado. Empieza a llamar a los ingenieros de operaciones, a los de transmisión, de distribución, y ellos cada uno le da una respuesta diferente, pero la respuesta concreta que recibe es: por favor, no me preguntes ahora porque estamos en el medio del bolonqui, en el medio de la crisis. Por favor, espera porque yo no sé qué contestarte. Tenemos un problema. ¿Qué harías vos como asistente? Bueno, en principio tenés que entender
que tu gerente está tratando de identificar cuáles son los mensajes clave que va a tener que dar a los distintos grupos de interés. Vos deberías asesorarlo en base a, no los riesgos potenciales, porque eso ya lo sabe él, sino en cómo va a conformar un plan y un comité de crisis, sobre todo para los temas comunicacionales. Si esto no lo hicieron antes, hoy en el momento de la crisis no lo van a poder hacer. Es muy difícil y sería prácticamente imposible. Por eso hay que tener el comité de crisis antes, donde el área de comunicación y de relaciones públicas tiene una injerencia fundamental. Pensate vos, no estás al mando, no sos el vocero, pero estás viendo que tu gerente no tiene datos. ¿Qué necesitas hacer? Habías aprendido investigación, planificación, comunicación y evaluación. Quiere decir que necesitas un diagnóstico. A tu gerente está llamando a otro gerente y esos gerentes no le dan información. Y vos sabés que él necesita la información. ¿Llamarías vos a los mandos medios de las distintas áreas operativas para poder tener esa información? ¡Claro! Para poder darle una parte de esa información, sobre todo de los mandos medios que, como vos ya has tenido amigos antes de que los necesites, repito, amigos antes de que los necesites, lo has trabajado previamente, han participado con vos en los simulacros de crisis y por lo tanto hoy ya tenés una información y una agenda de contactos lo suficientemente buena como para ayudar a tu gerente. Si vos no probaste en simulacros los planes de crisis, va a ser muy difícil que lo puedas hacer, realmente va a ser muy difícil, te diría casi milagroso. Y la verdad que nosotros en relaciones públicas no hacemos milagros. A veces hacemos magia con algunos trucos, pero no milagros. Por lo tanto, yo te recomiendo, no te pongas a rezar, pero sí empezá a buscar lo que has aprendido en tu profesión, en tu carrera, y todo lo que sabes que de alguna manera va a servirle a tu gerente. Evalúa las actuaciones de la compañía. Fíjate cómo ha sucedido esto antes y qué ha hecho la compañía antes y qué puede hacer ahora. Y empezá a pensar, fundamentalmente, ¿qué le pasa a la gente que está sin luz, sin energía? Los que son electrodependientes, los que tienen medicamentos adentro de sus heladeras, los comercios que dependen de la refrigeración para poder tener productos para vender. Todo esto lo tenés que tener pensado para darle a tu gerente, que es el que va a poner la cara, que es el que va a decir lo que está sucediendo y que es el que le va a dar o no esperanza a la población, toda la información suficiente. Porque vos sos un profesional y no sos el que le va a alcanzar el café, vos sos el que le va a alcanzar la investigación y el diagnóstico, la planificación, qué tipo de estrategia comunicacional y después es él el que va a comunicar. Entrenar a tu gerente para esto y entrenarte vos para las situaciones de crisis, para manejar estas técnicas, es clave para que el éxito de tu trabajo, para que el éxito de tu gestión no esté abortado, no esté terminado, no esté muerto por una crisis que seguramente en algún momento va a suceder. Prepárate, prevenite, porque de esa manera vas a poder comunicar mucho mejor y ser un gran profesional. Seguramente también vos tenés una actividad más allá de lo que va a ser tu profesión. Seguramente tenés algún tipo de inquietud, algún tipo de propensión y has ayudado ya, de alguna forma, a alguna organización no gubernamental, lo que se llaman las organizaciones del tercer sector. Quiere decir que no son las privadas, que son las que buscan un beneficio económico, comercial, económico. No son las del Estado, que son las que atienden al bien común de la comunidad, o deberían, sino que son estas otras que no tienen un fin de lucro, pero atienden temas que son muy importantes en algunos públicos y en otros también privados. Hay de todo en esto. Pero cada vez además hay más, y vos las conocés. Obviamente, hablábamos en algún momento de Greenpeace, pero tenemos un montón de organizaciones no gubernamentales en donde el trabajo nuestro empieza a ser súper importante. En algunos casos religiosos, en otros casos solamente de beneficio comunitario, en otros casos de las cuestiones del arte, en otros casos de la educación, en otros casos de la ecología. Hay una gran cantidad de organizaciones en donde vos podés implementar estrategias y tácticas de relaciones públicas que sean profesionales y que le ayude a la organización a conseguir sus objetivos. Esos objetivos están basados en la misión. Ahora bien, yo por ejemplo pertenezco a una organización no gubernamental que son los bomberos voluntarios.
O sea, son estos que no siendo profesionales se forman para ir a atender siniestros. ¿Sí? Trabajo con ellos a través de darles servicio de capacitación. ¿Cómo los trato yo? Como si fueran una organización similar a una empresaria o a una situación de gobierno. Es decir, formalmente, con su presidente, con sus gerencias, con sus estructuras gubernamentales dentro de su misma organización, pero más que nada lo que les quiero transmitir acá es, si vos vas a ir a una ONG, trabajá como profesional, como si fuera una empresa. De verdad, no importa, después vemos el tema de tus honorarios o de cómo se cobra. Eso se ve después, hay organizaciones que pagan los servicios profesionales y otras que son voluntarios también. Depende también la cantidad de tiempo que te implique y tu carga de trabajo dentro de la organización y de lo que te piden. Lo que sí he visto en muchos momentos es que las ONG, al ser más o menos, también comunican más o menos. Hay algunas que no, hay algunas que son realmente muy buenas. Vuelvo a tomar el caso de Greenpeace, que genera eventos comunicacionales, ¿no? Y ustedes lo conocen, los han visto y seguramente si se meten en Google o en YouTube van a ver muchos videos acerca de qué es lo que hacen ellos para ser visibles, ¿no? Para generar noticias que sean hechos, que sean noticiables. Una ONG en general te pide, nosotros queremos que todos nos conozcan, que todo el mundo sepa de nosotros. Y vos tenés como profesional que decirle, no, delimitemos grupos de interés, trabajemos con una forma profesional, generemos un proceso, investiguemos, diagnostiquemos, planifiquemos y luego comuniquemos. Trabajá igual, porque al fin de cuentas, lo que vos hagas profesionalmente es lo que va a lograr que su misión sea más factible, esté más asequible y sea mucho más eficiente en términos de obtención de objetivos. Si no lo tomás así, lo más probable es que no te funcione y que en realidad tampoco te sirva, ni siquiera como una primera introducción a la profesión. Yo recomiendo mucho que los recién egresados o los estudiantes avanzados trabajen con ONG. ¿Por qué? Porque allí todo lo que hagas va a ser súper bienvenido. Y además te foguea para después jugar en ligas quizás un poquito mayores. Enunciado de consignas. Usted es el secretario de Relaciones Institucionales y Prensa de un municipio. Al despertarse esta mañana, escucha en la radio que los programas de noticias más importantes están comentando, informando sobre una nota aparecida en el diario más prestigioso de su zona de influencia, donde titulan: ¿corrupción en la municipalidad? Un alto funcionario municipal allegado al intendente habría estado involucrado en la aparente compra directa de materiales de construcción para el municipio, realizada sin licitación alguna y adjudicada a la empresa Los Hermanos, que sería del cuñado del funcionario en cuestión. Recibe el llamado del intendente. Usted lo pone al tanto. El intendente le ordena parar el rodar de la noticia y el rumor, apoyar al funcionario y ser el vocero del municipio en este tema, siempre bajo las condiciones éticas de la función pública. Usted tiene unos minutos para pensar sus acciones siguientes y toma decisiones, claves para resolver la actividad. Detalle muy brevemente las distintas acciones que debe realizar. Si decide hablar a la prensa en su función de vocero gubernamental, realice una breve descripción del contenido de este mensaje. Describa las 3 o 4 indicaciones que le dará a su equipo de trabajo para que la realicen inmediatamente. Resolución de la actividad. Detalle muy brevemente las distintas acciones que debe realizar en lo inmediato. Prepararme física, emocional e intelectualmente, analizar la noticia rápidamente en todos los portales de noticias online, leer la ordenanza y anotar los datos trascendentes, pedir el listado de obras que se están realizando en el municipio en las últimas 3 semanas. Si decide hablar, realice una breve descripción del contenido de su mensaje. Como usted bien sabe, y ahí dice el nombre del periodista, para que una información crezca en la opinión pública, aún no siendo totalmente cierta, algún asidero de verdad debe tener. Pero en este caso se han tomado indicios y se han dado por seguras aseveraciones que no son verdad
y que quizás logran tergiversar el buen criterio de los ciudadanos. Valoramos la búsqueda de la verdad de los medios de comunicación y especialmente la investigación periodística seria, ya que nos permite ser mejores a diario. Pero en este caso, entendemos que se ha magnificado una cuestión netamente administrativa y que está en correcto orden legal. Describo las 3 o 4 indicaciones que le dará su equipo de trabajo para que realicen inmediatamente. Tomen nota de mi mensaje y repítanlo en las redes sociales, especialmente en Twitter. Háblenle con los influencers políticos y explíquenle la situación y denle datos. Envíen a toda la prensa el texto resaltado del artículo de la ordenanza. Asegúrense que el funcionario denunciado no atienda a ningún periodista y tampoco a nadie de su equipo.